Y bueno, con este aluvión de esperanza que tenemos, nos parecía interesante porque dentro de toda este aluvión de esperanza también tenemos algunas sorpresas discursivas que se transforman en acciones, como las que tuvo el presidente Mauricio Macri el día lunes y el día miércoles. Para eso queríamos hablar con Lucio Guberman, quien es santafesino, rosarino por adopción, padre de 2 hijas, profesor de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de Entre Ríos, consultor político y director de posgrado en Comunicación Política en Universidad Nacional de Rosario. Muy buenos días. Bienvenido, Lucio. Muchas gracias, buen día para todos, para ustedes, para la audiencia. Bueno, nuestro programa en general trata de buscar personas que puedan llevar herramientas de análisis a la sociedad, a los oyentes, a los que podemos llegar, y nos parecía que vos eras una de las personas que, por tu trayectoria y por tu trabajo, nos podías aportar algunas herramientas como para explicar el discurso del presidente el día lunes. Bueno, gracias por la confianza en que pueda explicar algo, pero lo del presidente tendrían que haber llamado a alguien más del área de salud mental, ¿no? Sí, todos decimos lo mismo. Contención de crisis, ¿no? Como es a mí me hablaban en una época de desborde emotivo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un análisis político y no psicológico de psiquiátrico. Claro. No, la verdad es que se notó en la reacción del presidente la sorpresa, ¿no? Mal procesada, por supuesto, con la responsabilidad política que tiene o que demanda la investidura presidencial, Macri saliendo sin tener claro el panorama, sin haber podido procesar políticamente. Por eso digo, más allá del chiste, es un chiste que tiene un costado político serio, el de mandarlo al área de salud mental, porque la verdad es que lo primero que debería haber hecho frente a un resultado conmocionante es parar la conmoción y poder expresar un mensaje político y no una primera reacción de tipo emocional. Hay varios analistas que señalan que un gobierno que en general ha tenido una comunicación electoral excelente, ha tenido una comunicación de gobierno no tan buena y una comunicación de crisis lamentable. Yo creo que esto que comentábamos recién de la primera reacción, sobre todo la del domingo y la del lunes de Macri frente al resultado, fue una comunicación de crisis lamentable, ¿no? Entonces, si querés herramientas para analizar esto, diría, bueno, en términos de comunicación política, frente a un resultado que sabían que iba a ser crítico, o sea, iba a requerir comunicación de crisis, porque el gobierno sabía que esto iba a impactar en los mercados negativamente. Al gobierno le interesa más ese impacto de los mercados que lo que le estaba diciendo la gente, porque el resultado fue el impacto en la gente de sus políticas. Exacto. Y la preocupación central estuvo puesta en el mercado y trató de llevarnos a todos a preocuparnos por lo que pasaba en los mercados el lunes y no se hizo cargo, tardó 3 días en hacerse cargo de lo que habían provocado sus políticas en la opinión pública, o la gente, no en la opinión pública, que era realmente el dato fuerte del domingo, ¿no? Uh-huh. Yo no es la primera vez que veo a un presidente perder una elección. Lo que sí es la primera vez que veo a un presidente no tener respuesta política para un hecho concreto, como es la derrota electoral. ¿Cómo lo ves vos, que has pasado por varios candidatos? Algunos han ganado, otros han perdido sus elecciones, pero han tenido una respuesta determinada al hecho, porque mandar a dormir al pueblo argentino sin un resultado para un presidente de la nación me parece que cuanto menos poco venturoso. No, fue oscurantista y fue abusivo lo del presidente, por eso digo, fue todo lo que se puede hacer mal en una respuesta ante una negativa de la gente, las completó todas, digo, si hacer un listado de 10 errores posibles, seguro que los cometió todos. A mí, por el contrario, o sea, pensando en un resultado sorpresivo en contra de un gobierno, me viene a la cabeza, esto habla de la edad también que tiene cada uno,
Me viene a la cabeza aquel 97 en el cual Duhalde, con Chiche como su esposa, como candidata, recibe una sorpresiva derrota a manos de, en aquel momento era Graciela Fernández Meijide, ¿no? Y Duhalde, con sorpresa evidente en la cara, hizo dos cosas fundamentales. Hizo una conferencia de prensa con Chiche al lado, que era la candidata, pero él haciéndose responsable político como gobernador bonaerense, haciéndose responsable político de la derrota, con una calma absoluta, reconociendo la sorpresa y poniendo la cara con una calma y digamos con una, si se puede encontrar ese videíto de la conferencia de prensa de Duhalde, es genial para contraponerlo. Antepone el respeto a la voluntad popular. Claro. Ahí hizo dos cosas geniales. Una, aceptó el resultado, aceptó el mandato de la gente, reconoció su sorpresa, se le notaba en la cara, y se responsabilizó políticamente, no le echó la culpa ni a la candidata ni a ningún asesor extranjero de la campaña. Esto es fantástico, ahora le echan la culpa al gobierno que va a venir. Algo que he visto, ¿no? Si vos querés más anécdotas más personales, suele suceder también que cuando el resultado es adverso, la culpa del consultor. Es yo la verdad es la primera vez que escucho que el futuro tiene la culpa del presente. Claro, ya no el pasado, ya no es la pesada herencia, es lo que vamos a recibir. Es buena completa. Sí, claro. La verdad que en el campo dicen, son los patos que le tiran a la escopeta. A la escopeta, claro. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook en Voz Populi FM Horizonte 91.7. Y aquí estamos. Estamos con Lucio Guberman, quien es consultor político y docente de la Universidad Nacional de Rosario, también de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un hombre con experiencia en esto. Director de posgrado en Comunicación Política en la Universidad Nacional de Rosario, sí señor. Sí, y tratando de analizar el discurso, y siempre digo tratando porque uno tiene una carga de subjetividad a pesar de todo el cúmulo de técnicas que puede manejar, siempre hay una carga de subjetividad porque uno también es una persona. Por eso siempre decimos que de este programa no somos neutrales, nosotros somos oposición. Después vos la podés compartir o no. La toma de posición que desarrolló Macri el día lunes fue redoblar la apuesta de una manera sorprendente porque, primero, no impacta con la expresión de la realidad, Lucio, pero por otro lado, le responsabiliza de las acciones económicas. Recordemos que el día lunes llegaron a 66 pesos el dólar en un momento determinado, después bajó. Pero desfasó la economía cotidiana del ciudadano común, ¿no? También la macroeconomía, pero lo más impactante en este caso sería eso. Y planteó en un momento determinado el presidente que el desfasaje del dólar tenía que ver con lo que votaban los argentinos. Sí, decía eso, ¿no? Nos responsabilizaba, como decías vos, al futuro, responsabilizaba al futuro de lo que estaba pasando por las acciones que acababan de tomar en el pasado reciente. Pero a mí lo que más me llamó la atención del discurso del presidente del lunes fue que si vos te abstraías de que se había votado el domingo, parecía un discurso más en esa acelerada de campaña negativa sobre el adversario peronista, ¿no? Que venía teniendo, ¿no? Desde el No se inunda más, carajo, donde apareció un Macri sacado, ¿no? Distinto a ese Macri casi apolítico con el que había llegado al gobierno a fin del 2015. Pero vos lo que notabas era eso, parecía un acto más de campaña, un discurso más de campaña, subiendo de tono, con el pequeño detalle que había tenido un resultado soberanamente adverso. Entonces, la primera gran contradicción era esa, ¿cuál es la concepción de democracia que hay en un presidente que una vez que la gente vota con en su contra de una manera tan contundente, continúa en la campaña como si no hubiera ocurrido nada, o sea, no toma nada? Si vos decís, en democracia el momento fundacional es el de la votación, y digo,
si el presidente, un presidente que fue producto de 3 votaciones, o sea, no nos olvidemos que si hay un mérito, para que no sean todos palos para Macri, claro, si hay un mérito que reconocerle a Macri es el de haber sido legitimado o haber llegado a la presidencia después de pasar 3 votaciones. Él tuvo las PASO en el 2015, la primera vuelta y recién en un balotaje con el famoso debate con Scioli previo y todo. O sea, de ese proceso apareció este presidente. Entonces, un presidente construido electoralmente como él, que aparezca el lunes después de la votación esta de 47 a 32. Ahora nos enteramos que un poquito más todavía, ¿no? Sí, sí. Estaría llegando a un 50. Claro. Entonces digo, después de semejante resultado electoral, que si su equipo entiende de algo, entiende de cómo se arman elecciones, sí, eso hay que reconocérselo. ¿Saben cómo se arman elecciones? Saben que también esta está lista, cerrada, pero completamente cerrada, y que entonces lo que le queda es probar el capítulo siguiente del manual de ciencia política, ¿no? Que es, bueno, hay que hacer una transición, te tenés que ir lo mejor posible, porque acá no se trata solo de Macri, digo. Y hacer el menor daño posible también, ¿no? Porque el menor daño posible, pero eso es pensando que hay otros a los cuales evidentemente Macri no estaría queriendo mucho. Somos nosotros. Pero hay unos propios. Al pueblo me refiero. Pero él también tiene unos propios. Claro, sigue teniendo unos propios, que no todos se van a retirar de la política por el fracaso liderado por él. Entonces todos los que estamos en política desde hace mucho, sabemos que después de una derrota hay reacomodamientos, pero digamos se cortará la cabeza el liderazgo de Macri, pero su espacio tendrá que empezar a conversar dirigentes que quieren seguir haciendo política y que algunos son valiosos, seguirán, él los está llevando demasiado al fondo, lo están llevando a una experiencia que si él continúa por este camino va a ser estigmatizada. Claro. Entonces lo que digo es no es justo para los propios, olvidémonos de los ajenos a los que evidentemente no quieren. Yo creo que el proyecto Cambiemos, Juntos por el Cambio hoy, tiene 2 caras de esa moneda. Una que es cierto que es, como vos decís, de integrantes que quieren desarrollar política, caso Larreta, caso Vidal, y hay otros que no, que vinieron por un plan de negocio. Esto es evidente, digamos. Sí, es la práctica de Quintana, más del Neumann, ¿no? Claro, los amigos de la escuela. Quintana, Caputo, todos estos tipos vinieron a hacer negocio, el mismo Aranguren, ¿no? Yo creo que el día lunes triunfó el grupo de negocios y el día miércoles volvió a retomar las riendas, aunque aparezca el presidente como el golpeador doméstico, que después de que te hinchó los ojos a trompada te trae un ramo de flores o te invita a cenar afuera, pero vos ya tenés los ojos hinchados de las trompadas, ¿no? Por lo cual, esta situación enfermiza, el pueblo argentino no lo estaría aceptando. Ahí te hago un paréntesis. Parece que en ese cambio de Macri en manos de su grupo más de amigos de los negocios, luego el miércoles más de la política, tuvo un papel importante el radicalismo. ¿No? Sí, Negri, sobre todo. Lo que ha trascendido por los medios es eso, ¿no? Que el radicalismo le dijo, empezá una conversación de transición con Alberto Fernández, como diciendo, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo política, ya nos damos cuenta que desde el lado de la oposición, por lo menos los próximos 4 años, no hagamos papelones. O sea, claro, deja algunos sobrevivientes. Que ya va a ser muy difícil, aún haciendo las cosas bien, va a ser muy difícil. Sí, pero lo llama expert y lo llama a Labaña, que han sacado entre los dos 11 puntos, y no lo llama al tipo que le ganó por 16 puntos. Sí, otra vez, sigue primando la táctica electoral y no la responsabilidad institucional. Claro. Yo lo que espero que Macri haga, y es difícil, pero digo, lo que espero que Macri haga es que reconozca que no tiene ninguna chance electoral y que lo mejor que pueda hacer por sí mismo, ya digo, por los dirigentes de su espacio que piensen seguir en política, es una transición ordenada, lo menos costosa en términos sociales y económicos para la Argentina que viene, y que empiece a encarar una política de transición, porque la verdad es que las chances electorales no le desaparecieron y el comportamiento postelectoral da la idea de que no hay posibilidad de que este hombre siga gobernando la Argentina 4 años más. Te pregunto algo que venimos preguntando durante todo el programa aquí a diferentes actores.
¿qué posibilidades hay de que el mercado, que es un actor importante dentro de la acción política de este país, porque no solo se limita a vender y comprar cosas, incida en adelantar las elecciones? Yo espero que no, porque si bien hay que revisar institucionalmente nosotros tenemos un mecanismo presidencialista y con tiempos rígidos, ¿no? Uh-huh. Los mandatos están en la Constitución, la duración de los mandatos y demás está en la Constitución, con lo cual uno espera que se cumplan, porque la Constitución vigente dice esto. Pero también hay que revisar un poco esto, pues nosotros votamos en agosto y digamos, sabemos que en un sistema presidencialista las decisiones están muy concentradas en el 1, uh-huh. Y ese 1 ahora está evidentemente falto de poder, es el pato Rengo, pero Rengo, y hay que esperar hasta el 10 de diciembre para generar un cambio. Entonces habría que estudiar un poco, ¿no?, la ingeniería institucional posible para este país, que nos evite de alguna manera tanta distancia entre la elección y la asunción, ¿no? Claro, porque nosotros decimos, en estos términos, en esta situación, la política queda como entre paréntesis, pero los mercados siguen abriendo de lunes a viernes. Entonces, los niveles de especulación y demás contra la moneda argentina, contra los activos argentinos en general, es muy fuerte. Y de alguna manera quedamos indefensos, ¿no? Sí, seguro, y sobre todo la precariedad en la que nos deja este gobierno a partir del endeudamiento internacional y de algunos contratos que todavía siguen generando pérdida de soberanía para la decisión política del gobierno que viene, ¿no? Sí, vos, como te contesté como un buen político, eludí tu respuesta, tu pregunta que era concreta, era si los mercados pueden adelantar las elecciones. La verdad es que creo que no y espero que no, pero también es cierto que los antecedentes que tenemos van para ahí, ¿no? Alfonsín, de la Rúa, digamos, claro, han sido gobiernos los que se los apuró en el final. De la Rúa bastante antes del final, claramente. 2 años. Pero digo, yo creo que tendríamos que intentar la dirigencia política, y hago principalmente responsable a Macri, por eso yo decía, deberían lograr un salto cualitativo por el cual, en lugar de romper otra vez las normas, logremos llegar a un final. Pero otra vez, creo que la máxima responsabilidad la tiene el presidente, que debería sacarse el chip electoral que se le quemó, uh-huh, y empezar a ponerse un chip de transición que creo que le podría permitir preservar un poco más de reputación, que si sigue en esto de encapricharse en la idea que tiene posibilidades cuando no las tiene, ¿no? Sí, de alguna manera todos los que estamos de este lado y con el pensamiento coincidente que vos planteás, Lucio, intentamos creer que en algún momento se va a ver una mesa de transición, no un gobierno de coalición, porque en este país se gobierna el presidente, digamos. Totalmente. Esto es así. Uh-huh. Y Mauricio Macri es presidente hasta el 10 de diciembre de 2019. Sí. Eso lo dice, claro, Alberto Fernández, claro, cada vez que da una entrevista, claro, insiste. Sí. Y creo que la actitud de Alberto Fernández es muy clara. No va a gobernar. Uh-huh. O sea, no quiere que, es razonable, no quiere quedar pegado a un plan económico que no le pertenece y con el que no está de acuerdo, pero tampoco le quiere prender fuego. Claro. Entonces, ahora el equilibrio para que yo, que soy opositor, no te termine prendiendo fuego, requiere que vos, que sos presidente, te pongas en una sintonía de coordinación. Claro. Bajar los decibeles, diríamos, y empezar a armar las valijas. Metafóricamente armar las valijas. Porque si no, termina condicionando el gobierno que viene, como pasó con el gobierno de Alfonsín y de Menem. Totalmente. Les comparto algo recontra breve a propósito de esto que me parece oportuno, porque la historia siempre enseña. El 17 de octubre de 1945, cuando la plaza rugía de pueblo y amor por su líder preso, el gobierno militar decide liberarlo y traerlo al balcón de la Casa Rosada para evitar males mayores. El entonces presidente Farrell acompaña al líder hasta el micrófono y le pide: espero que los calme y hágase cargo usted del gobierno ahora mismo. Perón lo mira sonriendo y le responde bien fuerte para que escuchen todos: no, Farrell, nosotros solo llegamos al gobierno ganando elecciones. Claro. Así nació el peronismo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hay algo de esto que da tenés, vuelta y no. O sea, hay un contraste muy fuerte. Uno dice, bueno, pero se puede seguir cada uno con lo suyo, pero hay una contradicción entre la comunicación electoral y la comunicación de gobierno. Nosotros, en la comunicación electoral, uno lo que pretende es el máximo de contraste, acentuar las diferencias, para que la gente te vea a vos con tu propuesta, a mí con la mía. Exacto. Y digamos, enfatizamos la diferencia. La comunicación de gobierno es al revés, es tratar de buscar los puntos de coincidencia para que lo que se va aprobando, las políticas públicas se van ejecutando, tengan consenso, tengan legitimidad, respaldo. Entonces, si el presidente en un momento en que necesita recomponer su gobernabilidad no cambia la comunicación electoral en la que insisten las diferencias por una comunicación más amigable con los opositores, va a terminar espiralando su crisis política, ¿no? Claro, claro. Sí, sin dudas. La verdad, Lucio, que es apasionante poder charlar sobre este tema, porque no hay mucha gente que lo pueda desarrollar, y creo que vos nos has provisto de un excelente análisis muy claro, sin irte por las ramas técnicas, y poder hacer que el tipo común que está sentado en el living de su casa escuchando la radio, o que hay el pibe que anda por la peatonal que recién decíamos, con la radio escuchando con el teléfono, puede tener claro esto, puede acceder rápidamente a un razonamiento a partir de las herramientas que vos le provees. Bueno, es la idea. Yo creo que uno de los valores en cuestión en todo este proceso fue el de la universidad pública, ¿no? Que a la que Macri realmente le significó una amenaza. Y uno de los compromisos de todos los que tuvimos la oportunidad de formarnos, que seguimos dando clase en la universidad pública, es tratar de generar algunas pistas para que podamos pensar colectivamente en mejor las cosas, ¿no? Y ese siempre es un compromiso, digo, más allá de que mi tarea habitual es de consultoría y ahí te quiero ganar, no quiero que entiendas nada, claro. Pero me parece que hay un compromiso más social, si se quiere, que trasciende la consultoría, y es ese, es poder generar algunos conceptos con los que pensemos estos procesos mientras los vamos protagonizando, que eso es siempre difícil, ¿no? Claro. La verdad que te agradezco, Lucio, y espero comprometerte para próximas visitas, sí, sería ideal. Sí, porque hay muchos elementos que se fueron desarrollando en los últimos 10 años, 15 años, que estaban ajenos al devenir de la política, entre ellos los medios de comunicación, formas de comunicar, formas propagandísticas, cómo se corrieron algunas herramientas políticas como la boleta única, por ejemplo, tratando de aparecer como algo positivo, y puede ser práctico, pero no es positivo en lo político, es práctico en la metodología al menos a mi parecer, ¿no? Y esto lo hemos discutido con Pablo Hacking, que fue el autor del proyecto de la boleta única, donde la crítica era la boleta sábana, porque nadie conocía a los tipos. Ahora conocen menos porque aparecen 3 tipos nada más. Esto es mucho más complejo esto, ¿no? Hay mucho más para esconder. Y me gustaría que vos, que venís trabajando sobre estas áreas desde hace tanto tiempo, y doy fe de que te he visto como consultor de Rafael Bielsa, como consultor de otro montón de candidatos que han accedido, de hecho con Omar Perotti en este último tiempo. Tenés mucha teoría, pero también mucha práctica para mostrarle a la sociedad. Experiencia que nos puede ayudar a volver a tener un pensamiento más reflexivo. No sé si un pensamiento crítico, pero sí un pensamiento más reflexivo a la hora de tener que pensar en la política y entender que la política es una herramienta de utilidad social, no de un grupo determinado, y que los políticos terminan llegando a los cargos que llegan, porque mucha gente dice, todos los políticos son iguales. No, primero no son iguales. Segundo, la política es una mierda, te dicen. No, tampoco es así. Eso es lo que te tratan de convencer aquellos que no necesitan de la política para manejar los hilos del poder, ¿no? Sí, así que yo creo que una de las enseñanzas más grandes que debiéramos
sacar de este último tiempo que yo decía de contrastes, es que la orientación de las políticas públicas, más allá de las personas, de los dirigentes, que es muy importante, pero digo, el corazón de la política es para dónde llevas el Estado, ¿no? Claro. Hacia dónde te lleva el Estado. Una sociedad más justa, una sociedad más liberal, en donde hay más promercado y bueno y la desigualdad más profunda, ¿no? Claro, entonces, y acepta con esa libertad, acepta niveles más profundos de desigualdad. Creo que en esos dilemas es en los que nos tenemos que empezar a concentrar para elegir política pública, para votar gobierno, sabiendo que hay consecuencias muy distintas en qué papeletas se elige meter en el sobre, ¿no? Así es. Lucio Guberman, santafesino, rosarino por adopción, padre de 2 hijas, dijo, profesor de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Entre Ríos, consultor político, director posgrado en comunicación política en Universidad Nacional de Rosario. Nos visitó, nos dejó su conocimiento y también su interpretación de esta realidad económica, política y electoral que venimos atravesando. Y repito, te comprometo a que vuelvas. Cuando quieran, la pasé muy bien. Bueno, así que comprometido para cuando... Buenísimo. Muchísimas que pases gracias. un buen fin de semana y gracias por venir un sábado. Gracias a ustedes, un gusto. Por 4º año consecutivo y siempre en FM Horizonte, este sábado de 10 a 12, Vox Populi. Entrevistas, informes, editoriales y la mejor música de producción independiente. Vox Populi, tu voz, nuestra voz, la de todos. En este 2019, año de elecciones, vas a poder contar que nos viste volver. Porque la realidad es una construcción colectiva y queremos ser parte de ella. ¡Esa!